Me llamo Manuel Ortega. Tengo 68 años y durante toda mi vida creí conocer a mi esposa, Elena. Compartimos 40 años de matrimonio, un piso modesto en Valencia, y una vida tranquila, hecha de rutinas sencillas, café por la mañana, paseo por el mercado, y su voz tarareando viejas coplas mientras cocinaba. Pero cuando Elena murió, descubrí que había vivido una segunda vida, una que nunca me mostró. Una semana después del entierro, su abogado, don Salvatierra, me citó en su despacho. Pensé que sería para cerrar su pequeña pensión o alguna cuenta pendiente. Pero cuando llegué, me esperaba un sobresellado con mi nombre y una carpeta de documentos gruesa. Don Manuel, dijo el abogado, ajustándose las gafas. Su esposa dejó instrucciones muy precisas. Usted es el único heredero de un fondo privado valorado en 48 millones de euros. El silencio en la sala fue absoluto. Mi hijo, Javier, que había insistido en acompañarme, soltó una risa incrédula. 48 millones, eso es imposible. No lo era. Elena, la mujer que remendaba mis camisas y regateaba en el mercado, había construido un imperio. Dime desde qué ciudad me ves, y dale like si alguna vez descubriste que la persona que creías conocer escondía una vida que cambiaba todo. Don Salvatierra abrió la carpeta y colocó frente a mí una serie de documentos con sellos y firmas extranjeras. Su esposa comenzó hace 30 años a invertir en tecnología médica, en los primeros dispositivos de diagnóstico remoto. Lo hizo en silencio, bajo una sociedad limitada que nunca figuró a su nombre. Todos los beneficios fueron reinvertidos. Cuando la empresa se vendió a un grupo suizo en 2019, el valor neto superó los 40 millones de euros. Yo no entendía nada. Elena había sido maestra de música, no una inversora. El abogado me pasó entonces una pequeña llave de bronce, pesada, con las iniciales EO grabadas. También dejó esto. Dijo que entendería su significado cuando llegara el momento. Javier se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en la llave. ¿Y esa llave de qué es? Salvatierra sonrió apenas. De una propiedad. Una finca en Cantabria, a nombre del fondo. Su esposa la llamaba Refugio del Norte. El camino de vuelta a casa fue un silencio tenso. Javier conducía su Audi nuevo, con el ceño fruncido. Papá, dijo finalmente, esto puede ser peligroso. Son muchos millones. Hay que gestionarlos con cabeza. Tu madre quiso que los tuviera yo, respondí. Eso es todo lo que sé. Claro, pero tú no sabes nada de inversiones. Podríamos ponerlo a nombre de la familia, crear una sociedad nueva. Yo la dirigiría. Tú solo tendrías que firmar los papeles. Lo miré por la ventanilla. Su tono era demasiado ensayado. No hablaba de ayudarme, hablaba de poseer. Durante los días siguientes, Javier se volvió insistente. Venía a mi casa con papeles. Me hablaba de optimización fiscal, de protección patrimonial. Traía a su esposa, Nuria, que fingía preocupación. Manuel, cariño, esto es una locura, decía con voz dulce. Si algo te pasa, esos fondos podrían quedar bloqueados. Tienes que ponerlos a nombre de alguien más joven. Una noche, después de su visita, abrí la caja donde guardaba la llave. La pasé entre los dedos. Sentí el frío del metal y la certeza de que Elena había previsto todo. Recordé algo que ella dijo poco antes de morir. Cuando todo se caiga, sigue la llave, no las voces. Esa frase empezó a martillarme en la cabeza. Al día siguiente llamé a don Salvatierra. Quiero ver esa finca, le dije. Como desee, respondió él. Le enviaré un coche. Pero, por favor, no se lo comente a nadie todavía. Esa tarde, mientras preparaba la maleta, Javier entró sin tocar. ¿Vas a viajar?, preguntó con una sonrisa forzada. Sí, necesito aire. ¿A dónde? Al norte. Su expresión cambió. Papá, no tomes decisiones impulsivas. No sabes quién podría aprovecharse de ti. Lo miré a los ojos,
con una calma que no sentía desde hacía semanas. No te preocupes, hijo. Tu madre se encargó de eso mucho antes que nosotros. Esa noche dormí con la llave bajo la almohada. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales. Algo me decía que, al día siguiente, mi vida no volvería a ser la misma. El viaje hacia el norte comenzó al amanecer. Don Salvatierra había enviado un conductor, un hombre silencioso de unos 50 años llamado Esteban. Trabajé muchos años para su esposa, me dijo sin apartar la vista de la carretera. No pregunté más. El coche avanzaba entre montes y niebla, dejando atrás la autopista y adentrándose en carreteras cada vez más estrechas. Después de 5 horas de viaje, llegamos a un portón de hierro negro incrustado en un muro de piedra cubierto de musgo. Esteban bajó del coche, marcó un código y las puertas se abrieron sin ruido. Detrás, un camino de grava se internaba en un bosque espeso de robles y castaños. Al fondo, apareció una casa baja, moderna, de madera oscura y grandes ventanales. «Bienvenido al refugio del norte», dijo Esteban. Dentro olía a madera y a lavanda. Todo estaba limpio, impecable, como si alguien hubiese estado esperándome. Sobre una mesa había una carta con mi nombre. Junto a ella, un sobresellado con el mismo símbolo grabado en la llave, EO. Rompí el sello con las manos temblorosas. Manuel, si estás leyendo esto, es que ya conoces una parte de la verdad. No podía contártelo en vida sin poner en riesgo lo que construí. Durante 30 años invertí en silencio, mientras tú me protegías de la rutina del mundo. Este lugar es tuyo, pero también es algo más, un refugio y una advertencia. Nuestro hijo no comprende el valor del esfuerzo. Si alguna vez intenta apropiarse de lo que no le pertenece, usa la llave. Ella abre más que una puerta. Al final de la carta había una pequeña nota con una dirección de correo electrónico y una frase escrita a mano. Escribe solo si te has quedado sin opciones. Me quedé sentado mucho tiempo, mirando las llamas que chispeaban en la chimenea. No sabía si sentir orgullo, rabia o miedo. Elena había vivido una vida paralela a mi lado, una vida que ahora pesaba sobre mis hombros. Esa noche dormí poco. Soñé con ella, con su sonrisa serena, con sus manos frías sobre las mías. Cuando desperté, había una carpeta abierta sobre la mesa que yo no recordaba haber dejado allí. Dentro, planos y fotografías, la casa, un sistema de paneles solares, una bodega subterránea, un generador, una sala con pantallas y cámaras. Era más que una finca, era una fortaleza autosuficiente. A las 8 de la mañana, Esteban me esperaba con café. Su esposa era una mujer previsora, me dijo. Todo esto está diseñado para ser independiente durante años. Agua, energía, seguridad. ¿Seguridad?, pregunté. Ella sabía que algún día tendría que protegerse, o protegerle a usted. Ese mismo día recibí un mensaje de voz de Javier. Papá, ¿dónde estás? No contestas. Mira, he hablado con unos asesores. Tenemos que firmar el traspaso antes de final de mes o Hacienda se llevará una fortuna. Llámame, por favor. Su tono no era de preocupación, sino de control. Ya no pedía, ordenaba. Respondí con un mensaje breve. Estoy bien. Necesito tiempo. No te preocupes por el dinero. No volvió a responder. Pero su silencio no era descanso. Era movimiento. Lo conocía. Estaba planeando algo. Por la tarde, mientras caminaba por el jardín, vi un pequeño dron sobrevolando la zona. Su zumbido apenas perceptible me heló la sangre. No era de la fundación ni de ningún servicio oficial. Lo sabía instintivamente. Esteban lo notó también. Entró corriendo y volvió con un mando. Pulsó un botón y el dron cayó entre los árboles, inerte. Ya empezaron, dijo, sin levantar la voz. Esa noche, durante la cena, me contó algo que cambió mi comprensión de todo. Su esposa me contrató hace 12 años, dijo, después de que su hijo intentara falsificar su firma en unos documentos de inversión. No quiso denunciarlo para no destruirlo, pero desde entonces empezó a prepararlo todo.
¿Preparar qué? Pregunté. Un sistema. Una red de empresas, cuentas y propiedades que solo podían activarse con usted vivo. Si alguien intentaba quitárselo, el control pasaría automáticamente a fundaciones y proyectos benéficos. Todo está cifrado. Me quedé sin palabras. Elena había construido una trampa perfecta, una jaula invisible para su propio hijo. Al día siguiente, llegó un correo electrónico al buzón seguro que Esteban vigilaba. Provenía de una dirección con dominio suizo y contenía solo una frase. La Fundación Eterna está operativa. Se requiere confirmación del titular. Esteban me miró. ¿Desea activar el protocolo, don Manuel? No aún. Quiero darle una oportunidad a mi hijo. Quizá era ingenuidad. Quizá esperanza. Pero decidí llamarlo. Javier, le dije cuando respondió. Sé que estás molesto, confundido. Pero no quiero pelear. Ven a Cantabria. Hablemos. ¿A Cantabria? Repitió con un tono extraño. De acuerdo, padre. Iré mañana. Cuando colgó, Esteban me miró con cautela. ¿Estás seguro? No, pero necesito verlo con mis propios ojos antes de cerrar la puerta. Esa noche el viento soplaba con fuerza. En la distancia, entre los árboles, juraría haber visto dos luces moverse como faros de un coche que se acercaba demasiado pronto. El refugio era silencioso, pero dentro de mí, algo me decía que el verdadero peligro aún no había empezado. Llegó al mediodía siguiente. Lo vi por las cámaras antes de que tocara el timbre. Su coche negro avanzando lentamente por el sendero de grava, los faros encendidos bajo la lluvia fina. Javier bajó con un abrigo largo y un maletín. Detrás de él, su esposa Nuria, escondida tras unas gafas de sol, miraba todo con desconfianza, como si el bosque mismo le pareciera hostil. «Papá, esto es impresionante», dijo él al entrar, forzando una sonrisa. «No sabía que mamá había comprado esto». «Ni yo», respondí. Nos sentamos en la gran mesa de roble del salón. El fuego crepitaba en la chimenea. Durante unos minutos hablamos con cortesía. Recuerdos, condolencias tardías, comentarios sobre el clima. Pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Javier finalmente abrió su maletín, sacó un fajo de papeles. «He hablado con un asesor de confianza», dijo. «Me ha explicado que si mantenemos el patrimonio en el fondo original, Hacienda puede reclamarnos hasta el 47% en impuestos sucesorios. Es una locura. Lo más sensato es crear una nueva sociedad en la que ambos figuremos». «¿Ambos?», pregunté. «Sí, tú y yo. Pero los trámites son complejos. Por eso pensé que podría firmar yo por ti. Solo es cuestión de confianza, papá». Lo miré despacio. Sus palabras eran suaves, pero sus ojos tenían el brillo del hambre. «Tu madre confió en mí durante 40 años», dije al fin. «Ahora me toca confiar en ella». Nuria se inclinó hacia adelante. «Manuel, no seas terco. Javier solo quiere ayudarte. No estás acostumbrado a manejar tanto dinero». «Tienes razón», dije, mirándola. «Pero estoy acostumbrado a reconocer cuando alguien intenta mentirme». El silencio cayó como una losa. Javier guardó los papeles con un movimiento brusco. «¿Sabes qué pienso?», dijo con un tono helado. «Que mamá no estaba bien. Que alguien la manipuló. Ninguna persona normal acumula una fortuna y la esconde de su familia». «O tal vez no confió en su familia», repliqué. El golpe en la mesa resonó por toda la casa. «No puedes hablarme así», gritó. «Todo esto debería ser mío. Me lo he ganado». «¿Ganado?», pregunté, levantándome despacio. «¿Qué has construido tú, Javier? ¿Qué has sacrificado, aparte de tu dignidad?» Su rostro se enrojeció. Nuria lo tomó del brazo, intentando calmarlo. «No vale la pena», susurró. Él respiró hondo, se recompuso y me miró con una sonrisa gélida. «Entonces no me dejas opción, papá. Pero cuando todo esto explote, no digas que no te avisé». Salieron sin despedirse. Vi cómo el coche se alejaba por el sendero y desaparecía entre los árboles. No imaginaba que volvería a verlo tan pronto.
Esa noche, Esteban entró al salón con el rostro tenso. Señor, detectamos movimiento en el perímetro. 2 vehículos en matrícula visible, estacionados a 1 kilómetro del portón. ¿Policía? No lo creo. Son coches de alquiler. Probablemente hombres de su hijo. Me levanté y caminé hacia la ventana. La lluvia formaba líneas diagonales en el cristal. No quiero violencia, Esteban. Tampoco la habrá, dijo él, sereno. Pero conviene estar preparados. Encendió en la pared un monitor oculto tras un panel. 4 cámaras mostraban el bosque oscuro, iluminado apenas por infrarrojos. 2 siluetas se movían entre los árboles, lentamente, sin linternas. ¿Quieren saber si hay alguien más aquí?, murmuró Esteban. Tomó su teléfono, marcó un número y habló en voz baja. Protocolo 2. Silencio absoluto. Después me miró. Ya no es solo una disputa familiar, don Manuel. Es una operación de presión. A la mañana siguiente, Javier me llamó. Su tono era diferente. Frío, calculador. He hablado con abogados. Si no me autorizas como gestor, vamos a iniciar un proceso judicial por incapacidad. Tienes 70 años, papá. Nadie te dejará manejar semejante fortuna solo. ¿Vas a declararme incompetente?, pregunté, incrédulo. No es personal, respondió. Es por tu propio bien. Colgó. Esteban me miró, esperando mis órdenes. ¿Activamos el protocolo?, preguntó. Sí, dije, esta vez sin dudar. Esa misma tarde, desde el despacho del refugio, enviamos un correo cifrado a la dirección que Elena había dejado en la carta. En menos de 1 hora, llegó la respuesta. Confirmación recibida. Activación de contingencia, completada. Esteban sonrió apenas. Su esposa era una genia, murmuró. A partir de este momento, todos los activos líquidos del fondo están bloqueados para transferencias externas. Solo usted puede autorizarlas, en persona, desde aquí. ¿Y si mi hijo intenta mover dinero desde sus cuentas? No podrá. La estructura está diseñada para colapsar sus accesos en cuanto haya intento de fraude. Esa noche me costó dormir. Pensaba en Javier, en el niño que alguna vez fue, corriendo por la playa con su madre. ¿En qué momento se había convertido en un extraño? Quizás el dinero solo reveló lo que siempre estuvo ahí. La impaciencia, la envidia, la ambición disfrazada de cariño. Me levanté antes del amanecer y salí al porche. La niebla cubría el bosque como un manto. En el horizonte, entre los pinos, vi de nuevo luces. Un coche que avanzaba despacio por el camino. Esta vez no era Javier. Era la Guardia Civil. El agente que bajó me entregó un sobresellado. Notificación judicial, dijo. Cuando lo abrí, el aire se me heló en los pulmones. Mi hijo había solicitado oficialmente mi incapacitación legal y el control de mis bienes. Él ha dado el siguiente paso, dije en voz baja. Entonces seguiremos el plan de su esposa, respondió Esteban. Y esta vez, don Manuel, no habrá segundas oportunidades. Entré en la casa, cerré el portón y miré la llave sobre la mesa. Elena la había llamado la llave del refugio. Recién entonces entendí que también era la llave de la verdad. El documento oficial era una bomba cuidadosamente redactada. En sus páginas, Javier alegaba que yo sufría pérdida de memoria progresiva, confusión mental y comportamiento errático desde la muerte de su esposa. Pedía ser designado como mi tutor legal, con control total sobre mi patrimonio para evitar su malversación. En pocas palabras, me declaraba un viejo incapaz y peligroso. No me sorprendió. Lo que sí me dolió fue la frialdad con la que había sido redactado. Ni una palabra de afecto, solo tecnicismos. Ni siquiera su firma parecía temblar. Esteban me observaba desde el otro lado del escritorio. Su esposa preveía que esto podía ocurrir. Todo está listo. ¿Qué significa todo?, pregunté. Significa que no solo preparó la defensa legal, también dejó su propia contrajugada. Esa misma mañana recibimos una llamada de don Salvatierra. Su tono era tranquilo, casi satisfecho. Manuel,
Escuche con atención. Su esposa pidió que, en caso de que su hijo intentara incapacitarlo, activara el protocolo ALBA. Se trata de un conjunto de documentos, registros y grabaciones que prueban que usted conserva plena capacidad mental y que, además, su hijo ha actuado con mala fe. ¿Grabaciones?, pregunté, sorprendido. Sí. Elena grabó varias conversaciones, reuniones y transferencias en las que su hijo intentó apropiarse de fondos sin su consentimiento. Todo está fechado y legalizado. Esa tarde, Esteban trajo al despacho una caja de madera sellada. Dentro, había una pequeña memoria USB y una carta manuscrita de Elena. Manuel, sabía que algún día nuestro hijo confundiría el amor con la propiedad. No le odies, pero protégelo de sí mismo. Si intentan quitarte lo que te corresponde, no pelees con palabras. Pelea con hechos. Cuando conecté la memoria al ordenador, vi 3 carpetas. En una de ellas, un vídeo mostraba a Javier reunido con un asesor financiero. Si logro que firme el poder, decía él, todo esto pasa a mi nombre. Mi padre ni siquiera sabrá lo que está firmando. El asesor asintió. Pero si él se niega, tendrás que alegar incapacidad. Es la única manera. El archivo tenía fecha de 2 meses antes de la muerte de Elena. Ella lo había sabido todo. Esa noche, Esteban y yo preparamos el plan. Presentaremos la contrademanda antes de que el juez admita la suya, dijo él. Tenemos el informe médico de su chequeo del año pasado, donde consta que goza de plena capacidad cognitiva. Además, Salvatierra ya contactó a un notario y a un psiquiatra forense para una nueva evaluación. ¿Y Javier?, pregunté. Caerá en su propia trampa. Él no sabe que las cuentas de su empresa dependen del fondo que ahora está bloqueado. Sin acceso al dinero, su estructura se derrumbará en cuestión de días. Me quedé mirando el fuego en la chimenea. El crepitar de la leña era el único sonido en la sala. No quiero destruirlo, Esteban. Solo quiero que entienda. A veces, respondió él, la comprensión llega después de la caída. 2 días después, la prensa se hizo eco del escándalo. Empresario valenciano bajo investigación por presunto fraude fiscal. Era Javier. Su empresa de promoción inmobiliaria estaba en la mira del Ministerio de Hacienda. Habían detectado transferencias millonarias hacia cuentas en Luxemburgo y Malta. Recibí su llamada esa misma tarde. Tú fuiste, ¿verdad?, escupió con rabia. Tú filtraste esa información. No hice nada, hijo. Solo me defendí. Me estás arruinando, gritó. No sabes con quién te estás metiendo. Sí lo sé, dije con calma. Me estoy metiendo con mi propio reflejo. Colgó sin responder. Esteban, desde la puerta, me observaba con respeto silencioso. Señor, su esposa estaría orgullosa. Las semanas siguientes fueron una guerra fría. Javier contrató abogados, movió contactos, intentó bloquear las pruebas de las grabaciones. Pero era inútil. Todo estaba certificado. Las autoridades archivaron su solicitud de incapacitación alegando falta de fundamento médico y existencia de conflicto de interés. Eso debería haber sido el final. Pero no lo fue. Una noche, mientras cenaba en el comedor del refugio, el sistema de seguridad detectó movimiento en el perímetro. Esteban apareció corriendo. Han forzado la verja lateral. 2 hombres. Van armados. Me levanté de golpe. ¿Quiénes son? No lo sé, pero uno de ellos conduce el coche de su hijo. El sonido de las ramas quebrándose se escuchaba desde la terraza. Esteban apagó las luces. Quédate aquí, ordenó. Salió con una linterna y un arma corta. Afuera, la noche era densa, casi líquida. Oí pasos, luego gritos, después un ruido seco, metálico. Pasaron 10 minutos eternos. Finalmente, Esteban volvió, empapado de lluvia. No volverán, dijo, sin más detalles. Nunca supe qué ocurrió exactamente esa noche. Pero al día siguiente, Javier me llamó de nuevo, esta vez llorando. Papá, lo siento. No sabía hasta dónde había llegado esto. Yo no mandé a nadie.
Solo quería hablar contigo. Su voz sonaba sincera, quebrada. Hijo, dije, tu madre te dejó algo. Pero no es dinero. Es una lección. Si quieres venir, ven solo. Sin abogados, sin coches. Te estaré esperando. Tardó 3 días. Llegó al amanecer, con el rostro envejecido, las ojeras hundidas. Todo se vino abajo, murmuró. La empresa, la casa, incluso Nuria se fue. Lo miré largo rato antes de responder. Tal vez era necesario. ¿Para qué? Preguntó con amargura. Para recordar que el dinero no construye familia. Solo la revela. Se sentó frente a mí, exhausto. Por primera vez en mucho tiempo. No vi en él codicia, sino derrota. ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? Preguntó. Eso dependerá de si eres capaz de volver a empezar. Pero no aquí. Este lugar fue creado para proteger, no para destruir. Me entregó la llave que había intentado arrebatarme. La misma que Elena me dejó. Tenías razón, padre, susurró. Mamá siempre fue 3 pasos por delante. No lo volví a ver. Semanas después supe que había marchado a Portugal, a trabajar en una pequeña empresa de construcción. Tal vez, por fin, comprendió. Esa noche, me senté frente al lago del refugio. El agua reflejaba a las estrellas como un espejo. Saqué la carta de Elena y la leí una vez más. Cuando el orgullo se quiebre, el amor encontrará su forma. No le temas a perder, porque solo quien pierde lo falso puede recuperar lo verdadero. Cerré los ojos. Por primera vez en meses, sentí paz. El dinero, los papeles, las trampas, todo aquello era solo el ruido del mundo. Lo que quedaba, lo que realmente valía, era la sabiduría silenciosa de quien amó sin esperar nada a cambio. Y su voz, aún viva en el viento, susurrándome. Lo hiciste bien, Manuel. Ahora, vive. Pasaron 2 meses desde aquella madrugada en la que mi hijo desapareció de mi vida y el refugio del norte volvió a respirar silencio. La lluvia fina del norte volvió a su ritmo habitual, y yo a mi rutina. Desayunar junto al ventanal, leer los viejos cuadernos de Elena, revisar los informes que aún me enviaba don Salvatierra, y pasear cada tarde por el sendero que rodeaba el lago. Pero la paz, como todo en esta vida, no dura demasiado. Una mañana de abril, Esteban irrumpió en mi despacho con el rostro pálido y una carpeta en la mano. Don Manuel, tiene que ver esto. En la pantalla del ordenador proyectó una noticia recién publicada en un diario económico. El empresario Javier Ortega regresa con nuevo respaldo internacional. En la nota se hablaba de una misteriosa inversión extranjera que había salvado a su empresa de la quiebra. Lo describían como un visionario que superó la adversidad. No puede ser, murmuré. Su empresa estaba en ruinas. Lo estaba, confirmó Esteban. Pero alguien lo ha financiado. Mire el detalle. Señaló un párrafo. Los fondos provienen de un grupo suizo especializado en bienes raíces sostenibles, Helvetia Global. Ese nombre me sonó. Esteban amplió un documento. El fondo Helvetia Global no era desconocido. Pertenecía parcialmente a una de las antiguas sociedades pantalla de Elena. Era parte de la red que ella había construido décadas atrás. Solo 3 personas tenían acceso a sus cuentas. Elena, don Salvatierra, ahora, yo. Alguien ha violado el sistema, dijo Esteban, grave. Alguien con conocimientos muy precisos. Javier, imposible. No tiene acceso directo. Pero alguien desde dentro del banco sí. La paz se desmoronó como un castillo de arena. Por primera vez sentí que la mano invisible de Elena no bastaría para detener lo que venía. 2 días después, recibí una llamada inesperada de Nuria, la esposa de Javier. Manuel, necesito verte, dijo con voz baja, temblorosa. No sé a quién más acudir. ¿Dónde estás? En Bilbao. Estoy sola. Javier ha cambiado. No duerme, no habla, no come. Se obsesionó con recuperarlo todo. Tiene gente peligrosa detrás. Por favor, ayúdame. Esteban frunció el ceño cuando se lo conté.
Puede ser una trampa. O puede ser la única forma de detener esto antes de que empeore. Decidí ir. Condujimos hasta Bilbao al amanecer. El cielo estaba gris, las gaviotas gritaban sobre el puerto. La encontré en una cafetería cerca de la ría. Había envejecido años en semanas. Él no te odia, me dijo apenas me senté. Te teme. Dice que mamá lo planeó todo para humillarlo, que tú solo ejecutas su venganza. No puedo convencerlo de lo contrario. Le pasé una servilleta. Nuria, nadie gana con esto. Dile que pare. Ella me miró con lágrimas contenidas. Ya no puedo. Está fuera de control. Se ha asociado con un grupo que quiere acceder a los fondos de tu esposa. Si no lo consiguen, irán por ti. Esteban y yo regresamos al refugio en silencio. Durante el viaje, supe que la guerra no había terminado. Solo había cambiado de escenario. Esa misma noche, mientras revisábamos los servidores del fondo, una alerta se encendió en la pantalla. Intento de acceso no autorizado. Origen, Zúrich. Es él, dijo Esteban, tecleando con rapidez. O alguien de su equipo. Están intentando clonar las credenciales. La pantalla se llenó de líneas de código. Durante media hora, el despacho fue un campo de batalla digital. ¿Podemos detenerlo?, pregunté. Sí, pero debemos dejarles creer que ganaron. Activó una secuencia. En la pantalla, una barra de progreso se completó al 100%, mostrando acceso concedido. Pero en realidad era un entorno falso, un duplicado controlado desde el refugio. Todo lo que Javier descargara sería un espejismo. Horas después, recibí un mensaje cifrado en el móvil. Lo he conseguido. Todo es mío de nuevo. Venía del número de mi hijo. Esteban sonrió con una calma casi orgullosa. Ha mordido el anzuelo. Los archivos que robó contienen datos trampa. Al abrirlos, activará el rastreo y expondremos toda su red. ¿Y qué pasará entonces?, pregunté. La verdad, don Manuel. Solo la verdad. A la mañana siguiente, don Salvatierra llamó desde Madrid. Manuel, acabo de recibir aviso del Banco Helvetia. Alguien intentó mover más de 12 millones de euros desde una cuenta vinculada al fondo. Pero el sistema se bloqueó y notificó automáticamente a la Interpol. ¿Y Javier? Desaparecido. Nadie sabe dónde está. Salí al porche, con el móvil aún en la mano. El bosque estaba silencioso, pero sentía que me observaba. Esteban se acercó. ¿Quiere que lo busquemos? No. Si todavía le queda algo de conciencia, sabrá cuándo detenerse. Pasaron 3 días antes de que el teléfono sonara otra vez. Era un número desconocido. Papá. La voz era apenas un susurro. Estoy en la frontera. Quise hacerlo bien, te juro que sí. Pero se me fue de las manos. ¿Dónde estás? En Irún. Me siguen. Solo quería demostrarte que podía ser como mamá. Que también era capaz de construir algo grande. Sentí un nudo en la garganta. Hijo, tu madre no construyó poder. Construyó protección. Lo suyo no era ambición, era amor. Hubo silencio. ¿Podrías perdonarme si vuelvo?, preguntó con voz rota. Siempre. Pero solo si vienes como quien pide perdón, no como quien exige herencia. Prometió volver. Pero nunca lo hizo. 2 semanas después, me avisaron desde la policía francesa. Habían encontrado su coche abandonado cerca de la frontera, sin rastro de él. Aquella noche no pude dormir. Caminé hasta el lago y me senté frente al agua inmóvil. El reflejo del refugio titilaba sobre la superficie, como si la casa respirara conmigo. Esteban se acercó en silencio. A veces, dijo, las personas que más amamos son las que nos enseñan a soltar. Sí, respondí. Pero aprender a soltar no hace que duela menos. Guardamos silencio largo rato. ¿Qué hará ahora, don Manuel?, preguntó finalmente. Cumplir su último deseo, respondí, mirando la llave sobre mi palma. Convertir este refugio en lo que ella soñó, un hogar para otros. Al amanecer escribí una carta a don Salvatierra.
Le pedí que iniciara los trámites para transformar el Refugio del Norte en una fundación de becas y retiro para músicos jubilados, en memoria de Elena. Ella creó este lugar para protegerme. Yo lo entregaré para proteger a otros, escribí. Los meses siguientes fueron distintos. Obreros llegaron, se instalaron nuevos instrumentos en la sala principal, se ampliaron las habitaciones. Cada semana llegaban viejos maestros, violinistas, pianistas, profesores retirados. El lugar se llenó de risas, acordes, aromas de café. El silencio dio paso a melodías que parecían traer de vuelta el alma de Elena. Una tarde, mientras afinaban un piano en el salón, Esteban se me acercó con una sonrisa leve. Ahora sí, don Manuel. El refugio ha cumplido su propósito. Sí, dije, escuchando el sonido de las teclas. Ahora, por fin, es un hogar. El eco del piano se mezcló con el viento del norte. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el peso de la pérdida se había transformado en algo distinto, en legado. El verano llegó al Refugio del Norte envuelto en un silencio distinto. No era vacío, sino serenidad. El lugar, antes refugio de un viudo perseguido por su propio hijo, se había convertido en una casa viva. Cada habitación tenía ahora una melodía distinta. El violín de un maestro jubilado, el canto de una soprano que volvía a sentir su voz, el rumor de jóvenes aprendices que afinaban instrumentos bajo la sombra de los castaños. Yo me levantaba temprano, servía café en la terraza y los observaba ensayar. A veces cerraba los ojos y juraría oír la risa de Elena mezclándose con los acordes. Había cumplido su promesa. Su legado no era dinero, sino armonía. Pero la vida, incluso en la calma, siempre guarda un último movimiento. Una tarde de agosto, mientras revisaba unos papeles en mi despacho, Esteban llamó a la puerta con un sobre en la mano. Le llega por correo certificado, don Manuel. Viene de Marsella. Tomé el sobre. No había remitente. Dentro había una hoja doblada y una llave oxidada, mucho más pequeña que la del refugio. La carta estaba escrita a mano, con una caligrafía temblorosa. Padre, no sé si merezco escribirte, pero lo hago igual. Estoy vivo. Me escondí en Francia porque no podía con la vergüenza. Perdí todo, menos la esperanza de que algún día me perdones. Esta llave abre una caja que dejé en el Hotel Le Vieux-Port, habitación 12, a nombre de otro. Dentro encontrarás la verdad completa. Javier. Me quedé mirando la carta largo rato. Esteban la leyó detrás de mi hombro y frunció el ceño. Podría ser una trampa. O podría ser mi última oportunidad de cerrar el círculo, respondí. 2 días después, viajamos discretamente a Marsella. El hotel era pequeño, de fachada amarilla, con olor a sal y vino viejo. En recepción, una mujer me entregó una caja metálica envuelta en polvo. Llevaba años aquí, dijo. En el interior había 3 cosas: un pendrive, un cuaderno y una fotografía. En la foto, Javier aparecía junto a una mujer y un niño de unos 6 años. En el reverso, una frase: no podía darte nietos, papá, pero la vida me los prestó. Abrí el cuaderno. Era un diario. Javier lo había escrito durante sus meses de huida. Hablaba de miedo, de arrepentimiento, de las noches sin dormir en la frontera, de su intento por reconstruirse trabajando como albañil. Cada día mezclo cemento con las manos que antes firmaban contratos millonarios. Pero por primera vez en años, duermo en paz. Si un día lees esto, sabrás que no te odié. Solo quise ser alguien a tus ojos y a los de mamá. El pendrive contenía documentos financieros, correos, transferencias. Era una confesión completa, pruebas de que las inversiones suizas no habían sido hackeadas. Había sido él mismo quien lo inició todo, buscando redimirse devolviendo lo robado a la Fundación Atlántica. Elena había tenido razón una vez más. Su hijo no era malo, solo estaba perdido. De regreso a Cantabria, me quedé varios días sin decir nada. Guardé la carta y la caja en mi escritorio, incapaz de decidir si debía odiarlo o abrazarlo. Una noche,
Mientras escuchaba a uno de los músicos tocar Clair de Lune, comprendí que ya no quedaba espacio para el rencor. Le pedí a Esteban que buscara a esa mujer y al niño de la foto. Tardó semanas, pero finalmente los encontró en un pueblo de la Provenza. Ella se llamaba Claire, y el niño, Leo. Habían vivido un tiempo con Javier, sin saber quién era realmente. Decidí escribirles. Les conté la historia de Elena, del refugio, del dinero, de mi hijo. No oculté nada. Les dije también que si algún día Leo quería conocer el lugar donde todo empezó, las puertas estarían abiertas. 2 meses después, una furgoneta francesa se detuvo frente al portón. Claire bajó con el niño, que llevaba una guitarra diminuta colgada al hombro. «Soy Claire», dijo con acento dulce. «Javier nos habló mucho de usted». Leo, tímido, me miró con curiosidad. «¿Tú eres el abuelo del refugio?», preguntó. No supe qué responder. Solo asentí, y él sonrió como si le hubiera contado un secreto. Los días siguientes fueron un bálsamo. Claire ayudaba en la cocina. Leo aprendía a tocar con los músicos, y el refugio se llenó de una alegría nueva, una mezcla de familia y redención. Cada vez que lo veía correr por el jardín, sentía que algo del alma de Javier seguía vivo en él. Una tarde, mientras tomábamos té en la terraza, Claire me entregó un sobre. Javier me pidió que se lo diera si algún día llegábamos aquí. Dentro había una última carta, breve, escrita con tinta azul. «Padre, si lees esto, significa que Leo está donde debe estar. No llores por mí. La vida me castigó y me perdonó a la vez. Encontré paz ayudando a construir refugios para otros. Si alguna vez dudaste de mí, ahora puedes dejar de hacerlo. Gracias por enseñarme que el valor no está en poseer, sino en proteger. Tu hijo, Javier». Doblé la carta sin lágrimas. No las necesitaba. En su voz lejana, había finalmente verdad. Los meses se sucedieron, y la Fundación Atlántica creció más de lo que imaginé. El Refugio del Norte se convirtió en una referencia para músicos jubilados de toda España. Cada habitación llevaba el nombre de un compositor que Elena amaba: Granados, Albéniz, Falla. En el vestíbulo principal, una placa de bronce decía: «Construido con amor, defendido con dignidad, entregado con gratitud». Una tarde de otoño, Leo se acercó mientras yo escribía en mi cuaderno. «Abuelo, ¿por qué llamas a este lugar refugio si ya no hay peligro? Porque todos necesitamos un lugar donde curar lo que no se ve, hijo». Sonrió, apoyó la guitarra sobre mi rodilla y tocó un acorde. «Entonces este refugio es para ti también». No supe qué contestar. Solo lo abracé. Esa noche, mientras la casa dormía, bajé hasta el lago. La luna llena se reflejaba en el agua, y el aire olía a madera húmeda y hojas secas. Saqué del bolsillo la vieja llave de bronce, la que Elena me dejó al principio de todo. La sostuve bajo la luz plateada. «Tu plan funcionó, Elena», susurré. «Nos salvaste a todos, incluso a él». Arrojé la llave al lago. El sonido fue leve, como un último acorde. Regresé a casa con el corazón ligero. En la puerta del salón colgaba una fotografía reciente. Leo tocando guitarra, Claire sonriendo, y detrás, el viejo refugio iluminado. La familia que la vida me quitó, de alguna forma, había vuelto. No en sangre, sino en sentido. Y comprendí, finalmente, que la herencia más grande no fueron los 48 millones de euros, sino la posibilidad de dejar el mundo un poco más justo de lo que lo encontramos. El otoño se despidió del Refugio del Norte con un concierto. Fue idea de Leo. Quería tocar algo para la abuela Elena. Los músicos colgaron guirnaldas de luces entre los árboles, y el aire olía a castañas asadas y madera húmeda. Vinieron vecinos, antiguos alumnos y amigos de toda España. Nadie hablaba de dinero ni de herencias, solo de música, recuerdos y segundas oportunidades. Cuando Leo subió al pequeño escenario improvisado frente al lago, el silencio fue absoluto. Su guitarra sonó pura, limpia,
y en cada nota parecía hablar el alma de todos los que habíamos perdido algo. Tocó una melodía que yo reconocí al instante. Era la misma pieza que Elena solía tocar las noches en que llovía. Clair de Lune. El tiempo pareció detenerse. Cerré los ojos y, por un instante, la escuché de nuevo. Su respiración pausada junto al piano, su sonrisa reflejada en el cristal, su voz diciendo: «La música no cura el dolor, Manuel, pero lo vuelve soportable». Cuando la última nota se desvaneció, Leo bajó del escenario y me abrazó. «Esto era para ti también, abuelo». «Lo sé», le dije, conteniendo las lágrimas. «Y también para tu padre». El público aplaudió largo rato. Las luces temblaban sobre el agua, y pensé que si el cielo existía, aquella noche Elena debía de estar sonriendo. Más tarde, ya solo, caminé hasta el embarcadero. El lago estaba quieto, reflejando la luna como un espejo perfecto. Saqué del bolsillo la carta final de Javier, doblada y gastada por el tiempo. No la había abierto desde el concierto. La volví a leer despacio, saboreando cada palabra. «Padre, si alguna vez dudas de lo que hiciste, recuerda esto. Gracias a ti aprendí que perder puede ser otra forma de ganar. Que proteger lo correcto vale más que conservar lo fácil. J». Sonreí. El viento del norte soplaba suave, como si el mundo, al fin, hubiera encontrado su tono correcto. Regresé al refugio, donde las luces se apagaban una a una. Me detuve ante el retrato de Elena que colgaba en el pasillo principal. «Cumplí tu plan, amor», susurré. Pero el final lo escribió la vida. Apagué la última lámpara. Afuera, el lago dormía. Y por primera vez desde su muerte, me sentí completo.